que puede llegar a ser aceptado, puede ser aceptado a partir de procesos de traducción. Lo que es externo a la clase escolar pueden ser otros sujetos, pueden ser otras prácticas, pueden ser otras semiosferas, y en tanto lo que no es cómo se define cada una de ellas, y es lo que le da su singularidad. Una de las características, siguiendo también los presupuestos lotmanianos, es la imprevisibilidad que caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje y en general el espacio semiótico de la clase. Es decir, las posibilidades de significación o de construcción de sentido por parte de quien recibe un texto, en este caso el texto escolar, son múltiples, si no es que infinitas. Los alumnos en la clase escolar son parte activa del proceso. Esto rompe con la concepción tradicional que se tiene de que el alumno es pasivo solo porque está recibiendo información, pero no se toman en cuenta los procesos internos cognitivos que lleva a cabo y psicológicos este agente activo, ya que como a partir de eso se interpreta el material que se le expone por parte de los profesores. El estudiante interactúa en el texto y de acuerdo con sus experiencias, conocimientos previos, es que podrá elaborar un nuevo conocimiento respecto del texto escolar tratado en la clase. El proceso de enseñanza para nosotros consiste en un proceso de producción, consistente en la transformación semiótica de los saberes, procesos y prácticas de las diferentes disciplinas en contenidos escolares o académicos, es decir, enseñables. Dicho proceso, denominado por algunos autores como transposición didáctica, que significa transformar didácticamente o integrar de manera didáctica lo que se diseña en la planeación didáctica del docente, instrumento a través del cual compendia los propósitos, actividades y recursos que organizados y articulados de determinada forma favorecen la presentación de estos temas al grupo para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por su parte, los estudiantes son intérpretes productores, transforman mediante procesos de superación sus esquemas de saberes, creencias que tienen su fundamento en un lenguaje primario, que sustituyen por otros esquemas perceptivos generados desde los lenguajes de carácter secundario, siguiendo a Lotman en esto, facilitados por la labor de producción del docente en cuanto considerado también como texto. Los conocimientos previos de los alumnos son el punto de partida para la labor de traducción e interpretación del profesor y de los alumnos respectivamente. Bien, dicho esto, dentro de lo que se puede considerar la metodología de trabajo que seguimos, la ruta de investigación, dice: el presente estudio está inscrito en un programa de formación e investigación en el posgrado de nuestra escuela, cuyo objetivo es enseñar lo que se investiga e investigar lo que se enseña. El avance en el análisis de resultados que aquí presentamos responde a la línea de investigación, la clase y la práctica docente desde la perspectiva del profesor, que se articula con la materia de análisis y evaluación de la práctica educativa en ciencias. La metodología de trabajo que se propuso tiene como base la propuesta del programa de investigación empírico y tecnológico llamado Curso de la Acción, desarrollado por Julia San Martín, entre otros. La investigación nuestra inició en el 2019 con la integración de un corpus de clases presenciales en el aula escolar, ya que había condiciones para ello. Y se siguió de entrevistas de autoconfrontación en las que los docentes participaban, alumnos de la maestría. Ellos analizaban una de sus clases que previamente se ha videograbado y posteriormente se lleva a cabo una sesión grupal de análisis. En 2020, dadas las condiciones nuevas de la pandemia causadas por el virus SARS-CoV-2, no fue posible llevar a cabo la misma estrategia metodológica, así que se les solicitó a los profesores reunir evidencia del trabajo realizado para llevar a cabo la práctica. Hubo grabaciones de clases por videollamadas, páginas de Facebook, conversaciones por WhatsApp, videos grabados por los docentes y puestos a disposición en YouTube o Facebook, entre otros. En lugar de realizar la entrevista con el profesor, se llevaron a cabo sesiones grupales que son llamadas entrevistas de halo-confrontación, en la que los participantes comparten sus experiencias en la práctica docente y se les solicitó además escribieran una narración
de cómo han vivido este proceso. La problemática que se enfrentó fue el movimiento cambio imprevisible en la dinámica escolar y con ello en la semiosfera clase escolar. La pregunta a responder en el presente artículo es: ¿qué cambios produjo en la semiosfera clase escolar el trabajo a distancia? El corpus de análisis consta de 40 entrevistas de autoconfrontación, año 2019, y 40 narraciones de experiencias en el 2020. En ambos materiales se identificaron los objetos discursivos recurrentes en torno a las preocupaciones más sentidas de los profesores mientras se encuentran en clase, y esto permitió una cierta comparación entre ambos resultados. Cedo la palabra a la doctora Larissa. Muchas gracias. Sí, buenos días. Continúo con los resultados de la confrontación de ambos corpus en términos de las preocupaciones docentes que nos revelan cómo es que la pandemia ha impactado en la semiosfera de la clase escolar. Y bueno, en las preocupaciones docentes de 2019 podemos apreciar en la gráfica que tenemos, que las que viven cotidianamente o vivían cotidianamente en 2019, los docentes manifestaron las siguientes. Un 100% de los entrevistados mostraron preocupación por el dominio del tema, el diseño de estrategias didácticas, la disciplina de los alumnos y el control de grupo, así como el tiempo para abordar el programa de la asignatura. El 30% señaló que tienen dificultades para trabajar con alumnos con capacidades diferentes y el 20% aludió al desgaste físico y emocional que la tarea docente les deja en su diario vivir en su práctica profesional. En contraste, encontramos que las preocupaciones en 2020, ya cuando la pandemia se había instalado en nuestras vidas, tenemos que sus preocupaciones se centran en las dificultades de alumnos para conectarse a Internet y desarrollar las actividades sincrónicas o asincrónicas. Es decir, los profesores mostraron inquietud por las dificultades de sus alumnos, ya no tener recursos para establecer videollamadas y llevar el trabajo virtual. El tiempo que la clase escolar les demanda también es una de sus preocupaciones, pues en el confinamiento se traslapan las actividades profesionales y las de la vida privada. Asimismo, el diseño o búsqueda de materiales digitales, ya que en su mayoría utilizaban material concreto en muchas de las ocasiones para desarrollar sus clases y no tenían habilidades, no contaban con habilidades digitales. Por otra parte, también el desgaste físico y emocional sigue siendo e incluso incrementado en esta etapa de la pandemia, del trabajo docente durante la pandemia, y el control de los alumnos durante las clases sincrónicas es una fuente de preocupación, puesto que no tienen control de lo que sus estudiantes realizan en casa. También las relaciones con los padres de familia son una fuente de preocupación cuando antes no aparecían con frecuencia, y la mayor demanda administrativa que al menos en México les ha deparado este cambio al trabajo a distancia. Entonces podemos ver en las dos gráficas que la preocupación de los docentes se desplaza del dominio del tema del que enseñar a considerar el trabajo con el sujeto alumno a quien enseñar. Las estrategias didácticas, antes centro de interés de los docentes, ahora son relevadas por los materiales digitales. El tiempo tiene una dimensionalidad diferente, pasa a un segundo plano cumplir con el programa de estudios en las horas establecidas. Ahora se pone de relieve en primer plano la necesidad de separar el tiempo profesional del personal. El desgaste físico y emocional ahora es una de las principales preocupaciones de los profesores. Antes de la pandemia, la salud no ocupaba el lugar de centralidad que ahora se le otorga, y el control de los alumnos sigue siendo fuente de inquietud de los profesores. Y bueno, la semiosfera clase escolar ha tenido transformaciones importantes en el último año por la pandemia causada por el virus. Las transiciones de las prácticas educativas al modelo virtual o a distancia con intermediación de los dispositivos digitales se preveía lenta o al menos a un ritmo pausado. El espacio de la clase, tanto físico como imaginario, los recursos didácticos, el uso del tiempo, el contacto visual y la cercanía física han cambiado, y por lo tanto las prácticas y las experiencias de los profesores y alumnos. Previo al confinamiento en casa,
El espacio de la clase se delimitaba de forma física entre 4 paredes del salón de clases e imaginariamente se extendía a otros lugares de la escuela. Los recursos didácticos más frecuentes, los más recurrentes eran los físicos, el pizarrón o el pintarrón y eventualmente la proyección de material digital. El uso del tiempo estaba regido por un horario específico y la presencia física y el contacto visual eran medios para gestionar los vínculos entre los participantes. Cabe señalar que entre las formas de adaptación que han tenido los profesores durante la pandemia es que organizan su espacio físico en casa como un salón de clases. Voy a señalar brevemente algunos aspectos. La clase escolar en su actualidad se caracteriza por realizarse en un espacio en el orden de lo privado, fuera del espacio típico que tenemos que es la escuela. El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza con el apoyo de material. 2 minutes. Yeah. Yes. Que los profesores encuentran en internet y la grabación de videos con explicaciones. Una de las peculiaridades de las preocupaciones más importantes de los profesores por el contenido emocional que conlleva es la juxtaposición del trabajo profesional y las labores personales en la vida privada en el mismo espacio. Y bueno, para finalizar, a través del discurso de los docentes es posible identificar los movimientos que la semiosfera de la educación y la clase escolar en particular han tenido desde el principio de la pandemia en 2020. Este evento impredecible trastocó las prácticas, los rituales, las concepciones y los imaginarios de los sujetos. Podemos encontrar que la incertidumbre caracteriza la situación social a nivel mundial y en la semiosfera escolar, en particular, las certezas del profesor acerca de los vínculos con el otro, el alumno se desvanecen al ingresar en un espacio poco conocido, el ciberespacio-tiempo. Con ello, en su papel de traductor del contenido disciplinar al escolar, se admite limitado al no conocer y o manejar con destreza las herramientas que el Internet le ofrece y que en ecuaciones es superado por sus estudiantes. Ya he señalado los objetos discursivos que tienen mayor presencia y recurrencia y también carga emocional en sus elaboraciones enunciativas. Y bueno, con esto cerramos nuestra presentación. Aquí están algunas referencias. Y muchas gracias por tu atención. Yes, thank you so much for your participation. Now, the next topic is I am in charge of it, so I will be the next in sharing my screen. Hold on a minute. Can you see it? Sí. Todo bien. Sí. Ok. Bien, mi presentación la titulé Semiosis sin comunicación. Perdón, perdón, este es el icono del evento. Der Gift is propaganda, discourse and persuasion, the subtle path to teaching children through tales of shame and fear. Servidor Julio Hernández. Y bueno, en español, este compendio de cuentos que fue elaborado en Alemania, ahorita voy a decir la información, se llamaba El hongo venenoso. Y el título original, pues, llevaba por nombre Der Giftlist. El autor es Ernest Heimer, el que publicó este cuento, que estaba también a cargo de propaganda antisemita, era Julius Streicher. El género al que iba dirigido, pues principalmente era literatura infantil con toques de antisemitismo y fue publicado hacia 1938. Esta es la portada del libro. ¿Sí? Y el libro estaba, digamos que, conformado por 3 aspectos muy interesantes. Ahí una era que había una crítica hacia la apariencia física de los judíos, ¿verdad? También era una crítica a las creencias religiosas y así como a los valores morales. Los cuentos dentro de este tipo de propaganda, dentro de este compendio de El hongo venenoso, abre precisamente con el título, con un cuento así que se llama el hongo venenoso, ¿sí? Cómo identificar a un judío, ¿sí?
cómo los judíos llegaron a nosotros, qué es el Talmud, ¿sí? Por qué los judíos se dejan bautizar, ¿sí? Y entre todos los que están aquí, ¿verdad? Pero sí voy a tratar de abordar algunos de ellos en cuanto a los diferentes aspectos que presentaré en un momento más. Los principales aspectos, pues bueno, están aquí divididos dentro de lo que es la semiótica visual, ¿verdad? A través de cómo los signos se presentan a través dentro de la lectura, ¿verdad? A través de imágenes también, porque el libro trae eso, trae texto y trae imagen al mismo tiempo. Entonces, vamos viendo cómo se va conformando un símbolo dentro de cada uno de los cuentos para dar la formación a la función, ¿verdad? Simbólica de la metáfora dentro de los cuentos, ¿verdad? Por otra parte tenemos la semiosfera nazi, ¿sí? A través de un discurso prevalente. También el concepto de shame and fear, que es vergüenza y miedo, un concepto lotmaniano también. Y ahí menciona mucho la dualidad nosotros y ellos, como una parte de esta frontera, ¿verdad? Que bueno, que fue impuesta, ¿verdad? Tanto de manera física, dentro de lo que es el régimen nazi. Finalmente, está los sistemas, las dinámicas de los sistemas culturales, en el cual menciona mucho aquí lo que es el recordar y el olvidar, ¿sí? Dentro de lo que fue el Holocausto. Entonces, pues quisiera empezar con la primera, que es Visual Semiotics, ¿verdad? Dentro de la portada aparece en una segunda imagen lo que es el hongo venenoso. Y bueno, aquí vemos una escena de la vida cotidiana en las familias alemanas, en donde es muy normal ir a recoger hongos al bosque, ¿verdad? Y aquí Franz es el niño, ¿verdad? Está siendo adoctrinado de una manera pues muy sutil por su madre. Y aquí se nos presenta una metáfora muy vívida de lo que son, de cómo hace la comparación, dice, que así como hay hongos buenos, también hay hongos venenosos. Y que los hongos buenos, pues ella le empieza a preguntar, ¿quién crees que son? Y el niño dice, bueno, pues es la gente alemana, ¿verdad? El pueblo alemán. Y los hongos malos, pues vienen siendo los judíos. Aquí hay una, dentro de la misma, dentro del mismo cuento, vaya, la madre, aquí voy a leer un poquito en inglés, dice, the mother praises her boy for his intelligence and goes on to explain the different kind of poisonous use. ¿Sí? Entonces, digamos que ella siente mucho orgullo al momento de que el niño, a través de este adoctrinamiento, ya está dando señales, pues, del odio, ¿verdad? Y la exclusión hacia el pueblo judío. Y aquí hago una cita de Ina Semetsky. Dice, the effect of images consists in their creating holistic consciousness that achieves new understanding in the form of novel meanings for experience. Aquí entonces, a través de que la mamá lo lleva a una práctica muy cotidiana, pues es como el niño va adquiriendo estos nuevos significados, ¿verdad? Al momento de ir aprendiendo quiénes son los judíos. Posteriormente tenemos cómo identificar a un judío. Este es uno de el segundo cuento, ¿verdad? Digo, no voy a abordar todos, pero trataré de rescatar los que vi más relevantes. Aquí, en una clase, el profesor está dando la lección normal para los niños, pero deja un espacio el maestro para adoctrinar a los niños y decirles de qué manera ellos pueden identificar a un judío. Aquí hace el maestro una pregunta y los niños empiezan a decir que hay ciertas partes del cuerpo del judío que van a ser muy identificables al momento de que los vean en la calle o en el mercado o en las plazas, ¿verdad? Sin embargo, quisiera acotar que aquí el cuerpo llega a convertirse en signo,
porque a través de la descripción los estudios que los estudiantes hacen en clase junto con el profesor, pues de los diferentes rasgos del cuerpo, también estos son de una manera icónicamente representados. Ahí, por ejemplo, el niño está con un número 6. Bueno, desafortunadamente hace la alusión a que el 6, que la nariz de los judíos es como un 6, ¿sí? Que está hacia abajo y hay una descripción también, pues, un tanto grotesca, ¿verdad? De todo esto. Aquí, sí me gustaría también leerles rapidito así lo que viene aquí. Dice aquí que uno puede reconocer a los judíos por sus labios. Dice, sus labios son protuberantes, ¿verdad? Y sus ojos también de igual manera son así, ojos saltones, ¿verdad? Entonces, se va primeramente por la nariz y va recorriendo desde ojos, también la estatura, las piernas, ¿sí? Y la forma de sus rodillas. Entonces, es una forma, pues, de adoctrinamiento demasiado realista al momento de poner esas imágenes, sobre todo de rescatar las características físicas y los rasgos físicos del judío. Aquí hay una cita de Pierce, dice, The Collected Papers, the educational advantage of images and other graphic signs lies in their semiotic function of construing a different lesson by rendering literally visible before one's very eyes the operation of thinking in act two. ¿Sí? Entonces, aquí está el niño al momento de ver las imágenes, pues está relacionando también un modo de acción, ¿verdad? Para lograr la exclusión, ¿verdad? Y por lo tanto también el rechazo y el odio hacia el pueblo. Ahora continúo con la semiosfera nazi. Esta es el resto, aquí, bueno, rescato algunas citas de una de Winfred Nott y otra de Lotman. The semiosphere is the result and the condition for the development of culture. Entonces, la semiosfera viene a ser el resultado y la condición del desarrollo de la cultura. Los niños en la época nazi también los papás solían vestirlos con el uniforme nazi, pero a diferencia de usar pantalones, pues se usaban los shorts, ¿verdad? Y también llegaron a ver ciertos juguetes, ¿verdad? Que venían a reemplazar los juguetes tradicionales que tenía el pueblo alemán para, como por ejemplo, pueden ser también los famosos soldaditos, ¿verdad? De plomo y otros soldados de plástico, pero ya con la insignia de la esvástica. Luego tenemos a Winfred Nott, dice, a semiosphere can be a concrete space with a real geographical topology. Entonces aquí me doy a la tarea de encontrar que esos lugares geográficos pueden ser los territorios conquistados por Hitler, los campos de concentración y los corredores y las plazas abiertas en donde se llevaban a cabo los discursos antisemitas. Posteriormente tengo aquí a Lotman, dice, the semiosphere is the semiotic space necessary for the existence and functioning of languages. It is a space which has prior existence and is in constant interaction with languages. Aquí, pues, rescato que esos lenguajes podrían ser entonces la propaganda, la persuasión y el discurso que se da. Aquí estoy mostrando también le llaman ellos un Jewish fetiche. Este Jewish fetiche viene a ser de algún modo como una especie de puppet o piñata también, pero también un mono que tenían como de esos de teatro guiñol, ¿sí? Entonces lo usaban para representar esta sátira, ¿verdad? Del rostro y del cuerpo de la gente judía. Aquí otra cita de Lotman, dice, the collectivity is conceived like a sort of body ordered by regulators of behavior, such as shame, fear, or honor. Entonces aquí, digamos que esos reguladores de la conducta, ¿verdad? Después vienen a convertirse en figuras culturales como lo son el transgresor, el valiente, el corrupto, ¿sí? La madame, etcétera, que son las contrapartes de lo que ellos le llamarían la normalidad, ¿verdad? O lo normal. A través de la manipulación del lenguaje, el simbolismo de propaganda, ¿verdad? La sociedad construye la imagen de una víctima de sacrificio o de un chivo expiatorio, ¿sí? Que es, en este caso aquí entre paréntesis pongo una amenaza irreal, ¿sí? Pero que se convierte también, pues, en un agente de la conspiración fatal.
Y aquí pues puse esta división de cuando los judíos trataban de venderle mercancía al pueblo alemán, a las mujeres, pues ellas decían que ellos las engañaban, cuando en realidad pues el judío estaba haciendo su trabajo de vender simplemente, ¿verdad? Entonces aquí se da esta dicotomía de ellos y nosotros. También quiero reforzar aquí como esto de ellos y nosotros, pues lo puse mediante este símbolo, ¿no? El day a través de la estrella de 6 picos, sí, la esvástica abajo. Entonces, ¿cómo los judíos llegaron a nosotros? Este es otro cuento. Y aquí rescato estas pequeñas líneas. Dice, mira esas criaturas. O sea, le llama criaturas. Los niños están al fondo y ven que los judíos están acá reunidos. Dice, esas narices siniestras judías, esas barbas apestosas y sucias, ¿sí? Esos oídos largos y sucios también. Y luego dice otra frase que a mí me impactó mucho, dice, y ellos se hacen llamar hombres, ¿sí? También dice aquí, son criminales de la peor calaña, ¿verdad? Y finalmente, lo que el pueblo alemán dice aquí, dicen, naturalmente uno puede identificarlo por los ojos, ¿sí? Entonces, como que ellos se dan así el privilegio de poder identificarlos, o de mirarlos de reojo, o de mirarlos de arriba hacia abajo. La presencia de vergüenza y miedo y sus diferencias son necesarias para el mecanismo de la cultura. Esa es también cita de Yuri Loveman. Y pues bueno, en cuanto a las dinámicas, a los sistemas dinámicos de la cultura, dice aquí, clearly demonstrates that forgetting is an integral part of collective remembering. Entonces, para la cuestión del holocausto, ¿verdad? Y de este tipo de literatura, pues vemos que el olvido y el recuerdo van de la mano intrínsecamente, aunque de alguna manera queremos a veces olvidar las acciones del pasado, ¿no? Lodman with Ouspensky, they distinguish 3 types of recording in collective memory. Entonces, estos tres tipos de grabación en la memoria colectiva podrían ser el incremento cuantitativo, ¿sí? en la cantidad de conocimiento, la redistribución en la estructura de los nodos del sistema de codificación y sobre todo el olvido. Cada cultura define su propio paradigma por lo que debería ser representado, lo que es en este caso preservado y lo que debería ser relegado al olvido, ¿sí? Y pues bueno, aquí está otra imagen de otro de los cuentos judíos donde habla de cómo ellos se hacen de mucho dinero a través de sus ventas. Finalmente aquí esta imagen es de una paciente que la mamá le insiste mucho para ir a visitar a un doctor judío, le dice, ándale, él es bueno y todo, pero resulta que ella tiene ya pues un prejuicio, ¿no? De decir que a las chicas, a la unión de chicas con la que ella se junta, pues le dicen que no, que nunca vaya con un doctor judío, pero la mamá le insiste porque la mamá ha visto que tiene buena imagen y resulta que el mismo miedo de la chica la hace tener como que una especie de, pues no sé, de fantasía en la que el doctor como que abusa de ella, ¿no? Entonces también hay ciertos pasajes dentro de todos los cuentos en donde abiertamente se deja ver como que un poco de que incitan a la pornografía también, ¿sí? Y aquí, bueno, dice lo que dice al final la chica, dice, the German people, they not be sound unless very soon the way is found. To German healing German ways, to German doctors in future days. Entonces, aquí es como que está diciendo, bueno, de alguna forma los judíos van a desaparecer. Están hablando, digamos, que de el futuro y por lo tanto el desaparecer implica el olvido también. Aquí dejo unas conclusiones un tanto subjetivas, ¿sí? Y pues sí me gustaría leerla en inglés porque así la preparé. It is known that propaganda and Nazi persuasion arose late in some countries known as neo-Nazi. This is what we mean about forgetting and remembering. These mechanisms of culture are so inserted in our minds that we almost distinguish our actions. We should remember the real human and have acceptance for the other and pass this message to the generations to follow. It is up to everyone to forget the things we have to forget for not repeating this dark episode in our history. Y pues bueno, ahí están algunas de las referencias. Y me despido con esta frase que significa la paz sea con vosotros. Evenu Shalom Aleichem. ¿Sí?
Muy bien, entonces aquí dejo de compartir. Para dar pie a la siguiente, ¿sí? Entonces ya está lista la compañera Karina, we will welcome Karina Gabriela Ramírez Perales and Gerardo Santana Padilla for their participation. Come on. Muchas gracias, maestro Julio. ¿Me puede confirmar si ven mi pantalla? Así es. ¿Mi presentación? Ok. Muchas gracias. Buen día a todas las personas que nos acompañan en este panel. El día de hoy voy a presentar esta ponencia que tiene por título Lotman's Semiotic in the Construction of Graphic Design Knowledge, a Transdisciplinary Vision. Esta presentación la hice en coautoría con Gerardo Santana Padilla. Para empezar, me gustaría compartir nuestra idea de diseño gráfico, y es que es una disciplina cuya práctica permite comprender, planear, generar y transformar y proyectar ideas a través de la comunicación visual por medio del diálogo con otros campos del conocimiento y el trabajo con otras disciplinas. Requiere de trabajo intelectual e investigativo debido al compromiso que asume con la cultura, la ética, la responsabilidad social, el medio ambiente, entre otros, pero también requiere un trabajo práctico al tener que comprender, planear y proyectar ideas por medio de la visualidad. Esto significaría entender al diseño gráfico no únicamente como una imagen, sino como un puente entre disciplinas y entre esas disciplinas y la sociedad. A partir de ahí, el objetivo de este proyecto pues, es analizar por medio de una visión transdisciplinaria la construcción de significados y comprensión del diseño gráfico desde la semiótica de la cultura del otro. Este es un proyecto de tipo documental y descriptivo y tomamos en cuenta a los miembros del Padrón del Sistema Nacional de Investigadores, o SNI, de México, cuya especialidad es el diseño gráfico y sus variaciones como diseño de información, comunicación visual, comunicación en diseño, entre otras, y tomamos en cuenta su producción académica o sus publicaciones que se encuentran públicas en su perfil de Google académico y que van del año 2015 al 2020. Los conceptos que se toman para este proyecto parten del diseño gráfico, la teoría de la transdisciplinariedad y la semiótica de la cultura. Volviendo un poco a la idea de que el diseño gráfico no es solo una imagen, sino un puente entre disciplinas, tomamos la idea de la visión transdisciplinar que considera una realidad multidimensional y multireferencial, estructurada en múltiples niveles que reemplaza la realidad unidimensional de un solo nivel en el pensamiento clásico. Para ello, Nicolescu propone la metodología de la investigación transdisciplinaria que está conformada por estos tres pilares o estos tres axiomas, que es el nivel de realidad que reconoce la existencia de diferentes realidades, conocimientos y percepciones, la lógica del tercero incluido, la cual permite la vinculación entre los niveles de realidad, y la complejidad, que entiende a los niveles de realidad como una estructura compleja, ya que existe de manera simultánea. La Carta de la Transdisciplinariedad, firmada en 1994, es un documento que aborda la forma de entender a la transdisciplinariedad en este sentido ontológico, epistemológico y metodológico, y reconoce ideas como la existencia de los diferentes niveles de realidad, la visión de la naturaleza y de la realidad, apertura a otras disciplinas, la reconciliación con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior. Reevalúa el papel de la intención, del imaginario, de la sensibilidad y el cuerpo en la transmisión de conocimiento, rechaza toda actitud que se niegue al diálogo y a la discusión de cualquier orden, el rigor, la apertura y la tolerancia son características fundamentales, y todas estas características nos hacen pensar también que el diseño gráfico, al igual que la transdisciplinariedad, busca y permite el conocimiento integral del ser humano por medio del vínculo entre disciplinas. Esto también, nos lleva a pensar que el diseño gráfico es un vínculo para la transdisciplinariedad en una cuarta dimensión. Al tener que ser diseño gráfico,
al tener que crear diseño gráfico, al tener que enseñar diseño gráfico y al tener que investigar diseño gráfico. La comprensión de estas 4 dimensiones la hacemos desde la teoría de la semiótica de Lotman. Para quien la semiosfera es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis, y entendemos por fronteras semióticas como este mecanismo bilingüe que traduce los mensajes externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa. Significa la separación de lo propio respecto al ajeno, el filtrado de los mensajes externos y la traducción de estos al lenguaje propio, así como la coinversión de los no mensajes externos en mensajes, es decir, la semiotización de lo que entra de fuera y su conversión en información. Este es como el primer punto, ¿no? O esto que mencionábamos hace rato, de cómo vemos al diseño gráfico, como una semiosfera que está conformada por microsemiosferas, que son estas 4 dimensiones que mencioné. Pero no solo la entendemos así, sino que al pensar que el diseño gráfico no es una tarea en solitario, pues se vincula con otras disciplinas, ¿no? Entonces marcamos aquí en línea estas fronteras semióticas en donde se hace posible la traducción de información. Para este proyecto nos centramos únicamente en esta área de la investigación o el investigar diseño gráfico. A continuación, mostraré cómo las microsemiosferas del diseño gráfico son producto del intercambio de información entre disciplinas y que permiten a través de la vinculación generar nuevos elementos semióticos discursivos que a su vez consolidan al diseño gráfico con base en su producción, organización, enseñanza e investigación y sus fronteras semióticas. Bien, encontramos que los investigadores en diseño gráfico dentro del SNI se encuentran en 2 áreas, en las humanidades y ciencias de la conducta y en ciencias sociales. En las disciplinas arte y cultura o arte y letras o ciencias de las artes y las letras o prospectiva. En las especialidades de diseño o diseño gráfico, diseño de información o comunicación visual o comunicación en diseño. En total se ubicaron a 49 personas, de los cuales 20 son de género masculino y 29 de género femenino. 30 son candidatos, que son obviamente la mayoría, 16 están en nivel 1 y 3 en nivel 2. No hay todavía nivel 3 y tampoco emérito. De los 49 investigadores se encuentran ubicados en 15 instituciones de educación superior, de las cuales únicamente 2 son privadas. Esta es la zona geográfica en la cual se ubican. Vemos que es básicamente centro y norte del país. You have 5 minutes. Gracias. Esta es nuestra base de datos. Ubicamos el perfil del Google académico, las investigaciones que tienen ahí publicadas. Nos dimos cuenta que estas mismas publicaciones también se pueden categorizar en las mismas dimensiones. El investigar diseño gráfico, el crear diseño gráfico, enseñar diseño gráfico e investigar. Entonces, las clasificamos en estas 4 áreas. Aquí vemos nuestra clasificación. Y nos dimos cuenta que la intersemiosis se da en un 42% en las investigaciones del ser diseño gráfico, que equivale a 68, un 31% en la creación del diseño gráfico, que equivale a 50 publicaciones, un 14% en investigar diseño gráfico y un 13% en investigaciones sobre la enseñanza del diseño gráfico. En cuanto a las disciplinas, nos dimos cuenta que no se ve así, no son tan pocas las disciplinas con las que se vincula el diseño gráfico, sino básicamente así. Son muchísimas más las disciplinas. Estas son las que pudimos ubicar en las 161 investigaciones o publicaciones que encontramos en los perfiles de Google Académico. Y a manera de cierre, resulta importante concluir con que el diseño gráfico es una disciplina que renace diferente de acuerdo con las necesidades de la sociedad, pero también renace con los cambios de los paradigmas en las distintas disciplinas cuyas fronteras irrumpen. Por lo
que aunque su consolidación parece débil, es más bien cambiante y adaptativa y resulta ser una disciplina muy abarcadora y compleja, aunque algunas veces invisible para la sociedad y para la academia. El diseño gráfico, como nos dimos cuenta, va mucho más allá del investigar, del enseñar o del crear, porque busca impactar a la sociedad de manera favorable mediante el diálogo y el trabajo con otras áreas del conocimiento. Para entender el diseño, el diseñador debe comprender a la investigación como una actividad inherente en todas las microsemiosferas del diseño que ya nombramos. Esto le permitiría generar sentido, información, perfeccionar métodos, innovar procesos, así como fomentar conexiones con otros campos del conocimiento y sobre todo desarrollar otras competencias e incrementar la propia para generar un bucle completo y dinámico, el bucle del conocimiento, y con ello generar una cultura visual, construir conexiones que permitan hacer visible el diseño y mejorar la calidad de vida de la sociedad mediante diversos tipos de proyectos. Dejo algunas referencias. Agradezco a mis amigos y compañeros del cuerpo académico de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Artes Visuales, y bueno, a manera de un pequeño homenaje, comparto a todos aquí trabajando y les dejo mi contacto. Muchas gracias. Thank you so much, Karina. I guess it was a very good presentation, an excellent presentation. Now, we continue with the final presentation for today. It is Manuel Santiago Herrera. Welcome. Go ahead. ¿Sí ven la presentación? Sí. Bien, buenos días desde México. Yo les voy a hablar sobre el tema la semiosis y la transdisciplinaridad en una intervención educativa, el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. El objetivo de esta investigación en proceso es tratar de mostrar de una manera teórica y metodológica bajo las actuales corrientes pedagógicas en la asignatura de textos clásicos que se imparte a los alumnos de primer ingreso en nuestra facultad. La intención es abordar las sombras cumbres de la cultura griega y romana desde diversas disciplinas como la semiótica de la cultura, la semántica, la educación y el arte. Nuestras preguntas de investigación son: ¿cuáles serían las estrategias didácticas empleadas desde la semiótica de la cultura para fortalecer las habilidades de lectoescritura en nuestros estudiantes? 2. ¿Cómo se construye una propuesta educativa transdisciplinaria? Y 3. ¿Qué tipo de docente surgiría bajo esta modalidad? La metodología que vamos a emplear es la investigación, acción, formación, donde se va a examinar el aprender a pensar, el aprender a dialogar y el aprender a aprender. Dentro de los sustentos teóricos vamos a tomar el concepto de intersemiótica y vamos a ver también la semiosfera del Lodma para aplicar los conceptos de frontera, para señalar cómo el lenguaje y los sujetos, en cuanto traductores, transitan de una semiosfera a otra, y así el maestro como traductor de la semiosfera debe sostenerse sobre el constructo lodmiano de conciencia. Y dentro de las conclusiones parciales, tratamos de aquí de ver cómo el docente traductor, en el sentido lodmaniano, construye estrategias idóneas para los objetivos de aprendizaje. Aquí en la visión 2030 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, ya se habla de la transdisciplinariedad como una forma de trabajar con los alumnos, así que nosotros vamos a tratar de ir a implementar esta disciplina dentro de los programas de estudio. En el programa de letras hispánicas, en la carrera de letras hispánicas, en la materia de textos clásicos, que es a la cual voy a aplicar este proyecto, vean ustedes que ya se está hablando sobre esta cuestión de la interdisciplinaridad, que nosotros debemos de diseñar estrategias didácticas para poder inducir al alumno y que vaya viendo de qué manera le va a servir para el análisis y la interpretación y sobre todo la producción discursiva en los alumnos. Aquí dentro de la metodología nosotros vamos a manejar lo que es la investigación, acción, formación, de pensar, dialogar y aprender, pero sustentado con el concepto de la transdisciplinariedad por Nicoleu.
en el cual nos dice que es la comprensión del mundo y la articulación de las diferentes áreas del conocimiento y los saberes, apoyándose en los pilares de la complejidad, los niveles de la realidad y la lógica del tercero incluido. Y en nuestra investigación se va a tratar de complementar la transdisciplinaridad con la semiótica de la cultura para mostrar cómo esta semiosis le va a permitir al estudiante analizar e interpretar las obras clásicas desde otras perspectivas. Desde la fundamentación teórica vamos a ver en López la evaluación por evidencias, porque es importante que el alumno entregue una producción discursiva. En Vizquerra vamos a ver la educación emocional, no solamente centrarnos en los conocimientos cognitivos, sino también ver la emoción, la motivación en el alumno. Con Casani la literatura electrónica, porque a raíz de la pandemia se reestructuró las actividades para que el alumno las llevara a la práctica desde sus hogares. Y de Vygotsky, la teoría sociocultural para ver la importancia del contexto en el alumno. Aquí nosotros, viendo ya la semiótica de la cultura, vamos a ver nosotros, en cuanto a Lotman, cómo es generar nuevos sentidos y sobre todo la participación de traductores o filtros bilingües que expliquen la finalidad de los textos a los demás. Así que Lotman nos dice que el texto se va a presentar ante nosotros, no como la realización de un mensaje en un lenguaje cualquiera, sino un complejo dispositivo que va a guardar variados códigos capaces de transformar los mensajes recibidos y sobre todo generar nuevos mensajes en los alumnos. También nosotros vamos a ver que en esta producción de sentidos, el texto va a pasar por diversas etapas, procesos sociocomunicativos. Tenemos el trato entre el remitente y el destinatario, el trato entre el auditorio y la tradición cultural, el trato del lector consigo mismo, el trato del lector con el texto y el trato entre el texto y el contexto cultural. Basándonos ya en la semiótica y en la educación, Margariño nos habla sobre que en estas prácticas surge la semiosis sustituyente y la semiosis sustitutiva. La semiosis sustituyente se refiere a todos los conocimientos que las personas ya traen, como percepciones, frases, imágenes, comportamientos. Y sobre todo García habla que el maestro es un docente, productor, intérprete, porque va a desarticular constructos semióticos para los discentes, intérpretes, productores, que son los alumnos. Entonces, a esto se le va a llamar semiosis sustituida, porque el docente, productor, intérprete, por medio del discurso pedagógico y de las estrategias didácticas, le va a proporcionar a los alumnos otro sentido sobre determinados objetos y concepciones del mundo. También en este contexto, Margariño nos habla que hay procesos de sustitución a través de tres operaciones: la atribución, la sustitución y la superación. La atribución, pues, son los conocimientos que adquiere, la sustitución son las nociones concebidas y la superación, el generar nuevos sentidos. Por eso a esta semiótica se le conoce como cognitiva dialéctica, porque el docente, productor, intérprete, para traducir los sistemas modalizantes de los textos, desentraña el sentido para que los estudiantes aprendan los conocimientos y logren una nueva identidad cultural. Basándome ya en lo que les había comentado del aprender a pensar, yo empiezo aquí a diseñar con los alumnos a través de un calendario actividades. La primera actividad, para poderlos llevar, estamos trabajando la Ilíada. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. En la primera sección abordamos la analogía, pero yo la trabajo desde la intrasubjetividad, desde lo intracomunicativo. Se refiere a donde yo les pido una línea de tiempo donde ellos, a través de imágenes, vayan relacionando su fecha de nacimiento, bautizo, es decir, su línea de tiempo, pero que vayan asociando a través de factores económicos, sociales, culturales, políticos, religiosos, tanto nacionales como locales, que acontecieron desde el momento en que él nació hasta lo que él lleva vivido, como una manera de que él se vaya conociendo y vaya interpretando el contexto, que se vaya haciendo parte del contexto. Y recuerden que Lotman hablaba que también la persona viene siendo un texto complejo. Entonces, en este sentido es, si para que pueda conocer el texto, bueno, primero tiene que conocerse él. Asimismo, después de aquí, en otra sección, vemos la comparación y la descripción. Aquí a lo que voy es de que empezamos a hacer una descripción interna
con base en esta línea del tiempo, pero para empezar ya a asociar la analogía, las comparaciones y las descripciones, hacemos un juego básico donde ellos vayan relacionándolo con héroes y cómics, y ustedes pueden ver ahí en los ejemplos que les muestro, cómo ya hay clinografía, topografía, prosopografía, etcétera. Porque la idea es empezar a ver esta interacción intrasubjetiva. Posteriormente aquí, miren, es bien importante en este aprender a pensar, este concepto que yo les pongo, que viene siendo el de la percepción visual. Ustedes pueden ver ahí, es una imagen doble. A primera vista, pueden observar ustedes a una pareja que está observando un paisaje, pero si observan bien, en las ramas, está observando un bebé. ¿Y por qué pongo este tipo de ejercicios? Porque ellos visualmente tienen que estar viendo cómo una imagen me está llevando a otra imagen, y eso mismo es lo que vamos a ver en el texto, cómo el mismo texto a la vez me está creando a mí imágenes y también estoy dando yo interpretaciones. Esto viene siendo básico para ellos, y todavía en esto de aprender a pensar, es un ejercicio que yo diseñé para la clase sobre la cuestión de la metáfora. Cuando se les explica la metáfora a los alumnos, por lo general nos quedamos nada más en la metáfora y el significado. Y de pronto yo digo, la lágrima del cielo, la lluvia. El muchacho rápido lo identifica. Y yo les agregué estas dos partes dentro del cuadro, porque le digo al alumno, bueno, ahora hay que relacionar. ¿Por qué sacaste eso? La forma, el color, el tamaño, la textura, etcétera. Ahora, ya que pudo hacer esas asociaciones, es muy interesante el contexto, la referencia, bueno, que tiene que ver esa metáfora dentro ahí del texto de la Ilíada, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Qué significado? ¿Qué sentido? Entonces, es una manera más redonda de que el alumno pueda interpretar el texto. Después de aquí, yo ya me paso a la otra parte, que es el aprender a dialogar. Aquí yo les diseño una ficha basándome en la mayéutica de Sócrates, que es un juego donde se van a juntar en equipos de 2 o 3 personas, donde ellos van a entregar esta ficha. Van a dialogar entre ellos mismos, eligen un tema de la Ilíada, la venganza, la muerte, el amor, la esclavitud, y comienzan ellos a dialogar, y ustedes pueden ver que después comienzan ellos a dar primeramente su percepción del tema, después comienzan a dialogar, y por último, vamos a ver si hubo un cambio en su mentalidad o si al momento de compartir sus conocimientos con otros compañeros, hubo algún cambio en la recepción de aquí de los mensajes. Y todo esto me va a llevar a mí al aprender a aprender. Vemos nosotros la éfrasis en la Ilíada. La éfrasis es una figura retórica que consiste en la descripción de un artefacto artístico, que puede ser una escultura, una pintura. En la Ilíada se encuentra lo que es el escudo de Aquiles, ustedes lo pueden ver aquí abajo. Entonces yo ya con todas estas actividades, basándome en la transdisciplinaridad, en la semiótica de la cultura, en la educación, el arte, la semántica, yo lo que voy haciendo, bueno, miren, este es el escudo de Aquiles, estas son las partes que lo componen, y posteriormente ahora sí ya vemos el escudo completo, donde vamos viendo ya los litigios, la cosmogonía, la cuestión del género, etcétera. O sea, ya estamos nosotros ahora sí explicándolo tal cual. Y todo esto me va a llevar a, yo les pongo de actividad con todos estos procesos. Bueno, ahora vamos nosotros a diseñar, bueno, ustedes van a investigar, van a hacer toda esta, digamos, todo este contexto. Bueno, ahora hagan lo que vamos a ver viene siendo el cinturón de Afrodita, o también yo les digo, o puede ser el casco de Atenea, o puede ser la misma lanza de Aquiles, o la lanza de Héctor, o el arma, la espada, etcétera. ¿Y por qué se les pone esto? Porque es una manera de que ellos consulten, investiguen, y que ellos a través del dibujo vean que ahí van a ir plasmando todas estas ideas. Miren, aquí se puede ver esto, vemos que su intervención del personaje contextualmente, históricamente, políticamente, se realizó. Y todas estas actividades se trata de ver que a través del pensar, dialogar y aprender con base en la semiótica de la cultura y la importancia del docente como traductor y orientar al alumno en el nuevo significado del texto. Y dentro de nuestras conclusiones, son conclusiones parciales, porque yo solamente presento ahorita un ejercicio de los que he diseñado con los alumnos para esta materia, es que a través de esta investigación, acción, formación, se busca un cambio en la enseñanza-aprendizaje.
La intención es lograr una educación integral donde el estudiante despierte su interés por la investigación y la producción discursiva por medio de las habilidades lingüísticas, leer, escribir, escuchar, hablar. La transdisciplinariedad complementa los temas vistos en la asignatura al retroalimentar su perspectiva para analizar e interpretar. Le muestra a nuestros estudiantes una visión clara y de utilidad para su conocimiento. Y asimismo, las actividades diseñadas para este curso buscan conectar las diversas áreas de estudio para posteriormente apoyarse en la transdisciplina, como la semiótica de la cultura, la pedagogía, el arte, para reforzar el aprendizaje, a aprender, a pensar, a dialogar y a pensar. Estas vienen siendo algunas de las bibliografías que he utilizado. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Well, thank you very much, Manuel Santiago. We really appreciate all of the participations and all the participants for today's panels. Well, we open the time for questions if you have. And well, I guess everybody speaks Spanish, so, but because of the protocol, and because they are recording it via the university over there, well, I guess they are, they want the question, I mean, the questions in Spanish or in English, I don't know, but we can work it out, right? Si alguien tiene comentarios o preguntas. Buenos días. Bueno, yo quiero comentar con Manuel Santiago, pues que me llama mucho la atención el trabajo que está haciendo y ya de diseño de sus propuestas didácticas para la enseñanza, y me parece muy, no solamente muy interesante, sino muy productivo el trabajar desde la semiótica de la cultura, y la transdisciplinariedad, el diseño de sus propuestas. Entonces, muchas felicidades, Santiago. Me parece que en algún momento podemos platicar acerca de eso y, pues bueno, tengo como mucho placer de haber visto el trabajo que ha realizado. Muchas felicidades, Manuel. Muchas gracias, Larisa. La doctora María Eugenia Flores tiene en el chat una pregunta, Larisa, para ustedes. Sí, si quieren la puedo decir, si me lo permiten. Yo pregunto, Ernesto, Larisa, si han considerado, porque al final de su trabajo han hablado sobre los efectos de la pandemia en el desempeño docente y cómo ellos han tenido que desarrollar estrategias de adaptación. Para futuras investigaciones, ¿no han considerado a la pandemia como una semiosfera en sí, generada por la impredictibilidad, ¿verdad? Por lo imprevisible del mundo cultural, social, en este caso sanitario, que tuvieran ustedes que revisar para complementar cuáles de los elementos o factores sígnicos, significativos o simbólicos de esta pandemia han tenido mayor efecto en los docentes del grupo que ustedes estudian? Bueno, por un lado, creo que sí deberíamos de revisar si se construye como la pandemia en sí misma como un sistema semiótica y que ha dado o que ha producido nuevos textos, nueva información y por lo tanto nuevos posicionamientos en los sujetos, porque finalmente pues está asociada a los sujetos y sus relaciones con el mundo. Entonces, sí, de hecho, una de las perspectivas es seguir profundizando en ello y es precisamente ver qué nueva información y qué nuevos artefactos e impactos ha tenido en las personas y en sus prácticas. Y esa sería una de las líneas. Otra de las líneas es profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también desde la perspectiva lotmaniana. Y bueno, dejo la palabra a Ernesto si quiere comentar. Sí, como no, muchas gracias. Es una pregunta bastante interesante. Hemos dialogado sobre este tema que da para mucho, doctora María Eugenia.
incluso verlo desde otros niveles, ¿no? Precisamente desde diferentes niveles de realidad, de cómo se ha construido una narrativa a partir de ciertos, incluso, ¿por qué no decir, estrategias que hemos advertido, políticas y de poder, geopolíticas, que de alguna manera han venido a tener su influencia en acciones específicas y relaciones internacionales, por ejemplo, en la conformación de distintas, vamos a decir, correlación de fuerzas en Europa con respecto a Estados Unidos, China y Rusia, y cómo esto de alguna manera influye también en los sistemas educativos en general en los distintos países. ¿Cómo es que este fenómeno se ha dado también en ellos y de qué manera ha impactado en nuestro país? Y las resultantes que todavía imprevisibles que se van a venir dando en el sistema híbrido que en este momento se está planteando incluso desde el gobierno de la República en México, ahora con la vuelta a clase que se empieza a ensayar precisamente con el sistema universitario y vamos a decir, el sistema educativo, sobre todo en los grados iniciales de y bueno, investigar precisamente en lo que usted apuntaba en ese sentido, de profundizar más, de investigar más en todo ello, a partir precisamente de estas primeras aproximaciones para ir configurando el posible, ante este marco de incertidumbre, el posible estado de cosas por venir y de qué manera como profesores, como ya decía la doctora Larisa, podemos incidir de manera positiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la construcción de nuevas narrativas, ¿no? De nuevas identidades y sentidos en la escuela. Gracias. Puse otras preguntas en el chat. Bien, en la que me señala de cuáles deberían ser las habilidades de las personas dedicadas a esta labor en el tiempo de educación digital. Yo ahorita que mencionaba los fundamentos teóricos que a veces uno como maestro le pide al alumno, que las evidencias y que entregues, etcétera, pero yo siento que una de las habilidades, bueno, aparte del conocimiento tecnológico, debe tener, y vocación, etcétera, debe tener sobre todo manejar la emoción con los muchachos. Porque ahorita que hablaban los compañeros de la cuestión de la pandemia, que cambia mucho la mirada al comportamiento, esto también viene a afectar en la educación, en el sentido de que si no hay algo atractivo para ellos, no les interesa, ellos pueden tranquilamente apagar la cámara o no ingresar. Entonces aquí la idea, una de las estrategias o habilidades es precisamente animarlos, pero también buscando recursos o ideando estrategias para que ellos se puedan, sobre todo, motivar, porque ahorita tanto los jóvenes necesitan mucho la motivación. Yo también soy partidario de que cuando uno como docente diseña el curso, por lo general uno siempre pone, pues sí, las obras clásicas, las obras que uno llevó, pero a veces, o las que nos gustan. Y a veces nosotros, como al momento de diseñar, yo así lo he percibido, se nos olvida qué es lo que le hace falta al alumno en su formación, no solo académica, sino también en su formación personal. Entonces, por eso yo incluyo tanto en los programas este tipo de estrategias para que ellos se conozcan, porque muchas veces el alumno me ha comentado en estos ejercicios de que no sabía ni quiénes eran ellos, que a veces lo definía mucho el compañero o que con el que se juntaba le decía, tú eres así, etcétera, y decían que había un desconocimiento en ellos como personas, en lo que piensan, en lo que sienten. Entonces yo siento que en esta cuestión de la traducción, sí como uno como maestro también debe de comprometerse en diseñarle las estrategias, no solamente decirle, ahí está la aliada, quiero un resumen de cada canto, o quiero un cuadro sinóptico, cuando no hay una interpretación o una contextualización
del docente en ese compromiso para que el alumno vaya viendo la obra y sobre todo que le sirva a él tanto para un análisis, interpretación textual, pero también a él como lector, que se vaya redondeando este concepto. Gracias. Karina. Gracias, doctora. Pues en cuanto a esta pregunta, creo que me hace en el chat, me parece que va muy relacionada también mi respuesta con lo que pregunta Gabriel. Ha sido bastante complicado para mí poder, por ejemplo, sistematizar la información del diseño gráfico. ¿Por qué? Porque es de por sí ya muy complejo el diseño gráfico hoy en día. Ya no es tan como lo veíamos antes de que estaba a un servicio como muy mercantil, se ha vuelto muy complejo a estar ahora al servicio de la sociedad. Entonces, como nos dimos cuenta, se nutre de muchas disciplinas y ha sido muy complicado poder sistematizar, por ejemplo, la información que he encontrado, incluso buscarla también, porque no está muchas veces en las revistas de diseño, sino que está en otras revistas de otras disciplinas, ya sea por los acercamientos teóricos que se tienen del diseño o por los procesos metodológicos. Entonces creo que eso ha sido muy complicado, incluso en las mismas investigaciones que recolectamos en las 161 tienen aproximaciones muy distintas o definiciones muy distintas de lo que es el diseño gráfico, dependiendo desde dónde lo están investigando. Entonces creo que ese ha sido el primer reto con el que me he encontrado, el poder como organizar las publicaciones, por ejemplo, y ver como hacia dónde se dirigen, desde qué metodologías o desde qué procesos y de qué se nutren, que es como el siguiente paso que estaré dando a esta investigación. No sé si me permite un poco en el Es que hay una mano levantada de Elsa, Ernesto, y otra de Elizabeth. Sí, adelante, sí, claro. Julio, le ha pedido la palabra a Elsa desde hace ratito. Creo que estaba aplaudiendo. Eran aplausos, maestra. Bueno, Elizabeth Cisneros, no sé si aplaudió o levantó la mano. Buenos días, ¿me escucho? Sí, adelante, por favor. Yo también estaba aplaudiendo, pero ya que me gustaría, bueno, agradezco mucho que nos compartieran sus proyectos. Yo estoy empezando en esto y me ayudan mucho a ir como tomando un caminito sobre esta proyección y estas teorías. Y agradezco también, yo pues soy parte también de la profesión en diseño gráfico, entonces motiva mucho la aportación que nos comparte la doctora Karina. Nos ayuda a no perder la intención de seguir. Y pues tenía como la duda, que me gustaría saber si hay alguna proyección de actividades para que esto aún incremente todos esos porcentajes que nos compartió. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli, por acompañarnos en la mesa. Y sí, sigue, ahora que ya tengo la recolección de las publicaciones, es seguir profundizando en el análisis de cada uno. Creo que tendré que hacer un recorte temporal porque tengo desde el 2015 al 2020. Creo probablemente me queden 3 años y pues es revisar sí acercamientos teóricos, metodológicos, tópicos que faltan, por ejemplo, cosas que no se hayan visto en la investigación en diseño y hacer propuestas para ello. Entonces, ese es como el siguiente paso que ojalá pueda compartirles en algún otro congreso o seminario. Muchas gracias. Muy bien. Si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta ya para terminar y dar por cerrada la mesa. No sé si tengan algo extra que decir. Yo solamente nada más para compartir una reflexión con ustedes en el sentido de que siguiendo el pensamiento lotmaniano y dadas las constantes que aparecen en todos nosotros, es que nos enfrentamos a una educación tradicional, a una formación de la cual hemos sido producto
y que con este fenómeno lo único que ha hecho es desvelar, como dice Lotman, aquellas acciones y aquellos procesos que han estado latentes y que ahora nos ha tomado por sorpresa a todos en una emergencia de este fenómeno pandémico y que nos pone en un estado de crisis con K, en el sentido de que estamos viendo la posibilidad de encontrar otro tipo de metodologías, de formas, de métodos, de explicaciones paradigmáticas hacia estas nuevas condiciones. En ese sentido, creemos que en el caso de la educación, nosotros hemos debatido mucho sobre ello, la escuela ya no era atractiva y lo único que viene a hacer esta pandemia es acelerar procesos. También de alguna manera enfrentar al magisterio en general y en muchas otras profesiones la incorporación no solamente en el consumo del uso de los elementos que están en la cuestión del ciberespacio-tiempo, entendido esto con todo lo que tiene que ver con lo digital, y que hoy nos da nuevas condiciones, crea nuevos sentidos, nuevas identidades, nuevos imaginarios, nuevas relaciones, nuevas comunidades, nuevos niveles de realidad ante los cuales no estábamos preparados, pero que creo que por ahí vamos enfocando todos con nuestras propuestas. Y aprovecho para felicitar a todos los compañeros que hoy presentaron aquí, que han expuesto. Y creo que en ese sentido es un poco donde podríamos ir, Gabriel, y muchas gracias por la pregunta. Muy bien. Okay, I don't know if our host is in here for closing the panel. Yes, thank you so much. Felicidades a todos. Muy interesantes presentación, extremely good. Thank you all, and I invite you to the special keynote lecture who is delivered in this night and in the morning in Mexico for our dear friend and teacher and mentor, Julieta Haidar. Let's watch together this wonderful lecture for our great teacher. Thank you very much. Thank you so much. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.